Bueno, hoy vamos a ver el tema de la mesianidad de Jesús y sobre todo porque me parece un tema característico, esencial en el desarrollo de la cristología del Nuevo Testamento. Antes de entrar de lleno con Marcos 14, recordemos que voy a partir desde Marcos, porque Marcos es el primer evangelio en escribirse, sobre el cual se basan todos los demás evangelios, como lo sabemos, hablando únicamente, específicamente de Mateo y Lucas. Juan es un caso que lo tomaremos hasta el final, porque el pensamiento juánico tiene una teología muy específica, y sobre todo porque en este caso, con Juan ya tenemos un desarrollo cristológico que tiene más de 80 años, 85 años, y que se lo debe básicamente a todos los autores que están dando o sentando un precedente en esos primeros años. Creo que es importante, al menos como una particularidad, el concepto Mesías o ungido, Mashiach, nace directamente con la consagración del profeta. En el Antiguo Testamento los profetas eran ungidos, los reyes eran ungidos, incluso tenemos un caso esencial también en Jeremías, en Isaías, cuando tenemos Isaías 45, me parece, cuando tenemos el caso de Ciro, como que se ve como un instrumento escogido. De hecho, Yahvé llama a Ciro mi ungido, mi Mesías, mi elegido. Entonces, obviamente en la dispersión babilónica, cuando se rompe y se fractura todo lo que sería la descendencia davídica, bueno, desde la primera dispersión, ¿no? Pero empezaron a entender las promesas mesiánicas de forma escatológica, se empezaron a situar al futuro. Y esto es muy importante porque una promesa que los compiladores empezaron a visualizar, sobre todo aplicada al futuro, era la promesa de segunda de Samuel, cuando Dios prometía directamente un descendiente de David que tuviera un reino sempiterno, un reino para siempre. Entonces, ante esa problemática o esa tensión, el concepto ungido empezó a desarrollarse directamente con el tema de la mesianidad, específicamente relacionada directamente con el trono davídico. Entonces, Mesías tenía que ser directamente un Mesías que restaurara el trono davídico y que desarrollara una política nacional donde Israel iba a ser el epicentro de las naciones. Esto es muy importante porque ese tema de mesianidad, digo, lo pongo a muy grandes rasgos como una introducción, porque detalladamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, es lo que tenemos como una de las tentaciones que Lucas pone directamente hacia Jesús. Recordemos que en el versículo 6, desde el versículo 5, en la tentación, Lucas dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo, todos. Y dice el versículo 6, sobre estos reinos y su esplendor le dijo, te daré autoridad, exusía en griego, porque a mí me ha sido entregada. Y aquí Lucas anticipa directamente cómo el antirreino está presente en los reinos de este mundo. Es decir, el concepto reino está relacionado directamente con el diablo. Y esto es una característica importante porque cuando tenemos esta particularidad de que el reino está básicamente desarrollado, el reino está enfocado directamente a los reinos políticos, ¿quiénes lo dirigen? El diablo. Dice, a mí he sido entregado y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Y aquí la tentación estaba, como bien lo menciona Kuhlman, enfocada directamente a una mesianidad política.
una mesianidad de reconocimiento político. Entonces, qué es lo que responde el Señor? Versículo 8. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y esta respuesta, si la aplicamos directamente a la mesianidad política, era algo, primero, una expectativa que estaba a flor de piel en el siglo I. En los fragmentos que leímos de Flavio Josefo, pudimos visualizar que incluso la efervescencia que produjo el movimiento juánico con Juan el Bautista, pues trajo como consecuencia que pues incluso los sumos sacerdotes, o puntualmente sí, también levitas, se acercaron a decirle, oye, ¿eres tú el Cristo? Y creo que Marcos es una de las, perdón, Mateo es uno de los evangelistas que plantea esta pregunta, porque en Mateo, cuando se presenta el movimiento de Juan el Bautista, que atraía muchísima gente, en el capítulo 3, Mateo lo presenta como se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decían, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está cerca. Y acudían toda la gente, en versículo 5, de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán, y confesaban los pecados, y confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, ese es el escenario directamente en el cual se desarrolla este movimiento, aunque incluso cuando Juan, por el evangelista Juan, recapitula esta pregunta mesiánica en el capítulo 1. Entonces, cuando 1:20 del Evangelio de Juan, cuando él dice, yo no soy el Cristo, ¿quién eres entonces? ¿Acaso eres Elías? No, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿Quién eres? Eres una voz, bueno, él dice, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Ahora, ¿por qué lo confunden con el Mesías? Porque su predicación atraía multitudes. Y esta predicación, pues era una predicación, como se lo mencioné, primero, al señalar, por ejemplo, el pecado del hijo de Herodes el Grande y señalar su adulterio, su teología estaba desarrollada como la tenían los profetas durante la monarquía. Es decir, los pecados de la monarquía traían consecuencias espirituales e incluso el castigo de Dios a nivel nacional por parte de Dios. Dios castigaba a la nación por los pecados de los líderes, en este caso de los gobernantes. Y este enfoque teológico permitía que toda conducta de los gobernantes tuviera una repercusión social a nivel teológico. Entonces, desde esa perspectiva, el Evangelio de Marcos empieza como primer evangelio en escribirse, años 50, recordemos, a desarrollar una especie de título mesiánico que muchas veces Jesús rechaza. Y es que al último quiero dejar el Evangelio de Juan por una razón, porque Juan recapitula toda esa serie de eventos y cuando plantea, por ejemplo, la alimentación de los 4,000, en el capítulo 6, él especifica claramente que la gente quería venir a llevarlo a ser rey. Lo querían llevar a ser rey. Y es ahí cuando en ese enfoque se da lo que comúnmente se llama el discurso eucarístico. Pero dejemos por el momento a Juan a un lado y entremos en Marcos 14, que es la pregunta central que le hacen a Jesús. Porque en el capítulo 14 de Marcos, si lo ponemos para agarrar contexto desde el versículo 60, creo que sería muy, muy importante. Poniéndose de pie en medio del sumo sacerdote, interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Y aquí tenemos una respuesta muy importante que da Jesús,
porque si lo vemos desde el texto griego, lo que tenemos aquí es una respuesta, versículo 60, versículo 61. Le dice, bueno, el sumo sacerdote dice a él, aquí está, su hijo Christos, eres el Cristo, Jogíos, el Hijo, luego dice, el bendito, el logetú, y Jesús dijo, ego eimi, yo soy, yo soy. Esta respuesta es bien importante porque nos muestra directamente, aquí está la respuesta, ego eimi, yo soy. Y porque conecta el tema de la mesianidad con el tema de una profecía de Daniel, y veréis al Hijo del Hombre. Y aquí recordemos que la palabra Hijo del Hombre no solamente nos remite directamente al libro de Daniel, también nos remite a una literatura pseudoapócrifa, que sería, por ejemplo, el libro de Enoch, donde claramente se nos habla sobre quién es el Hijo del Hombre. Es una especie, pues por así decirlo, él es el que le muestra a Enoch la visión. Veréis al Hijo del Hombre a la derecha sentado en el poder, literalmente, sí, o a la derecha del poderoso, que es un adjetivo muy interesante, y viniendo junto a las nubes en el cielo, literalmente, Nefelón tu Uranú. Entonces, esta declaración se asemeja con la pregunta que le hace el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Cristo? Entonces, en esta primera declaración, el Evangelio de Marcos nos registra la respuesta de Jesús. Ego eimi, yo soy el Cristo. Entonces, esto es algo bien importante porque esas dos palabras, ego eimi, van a ser un eco de lo que, por ejemplo, vamos a encontrar 85 años, bueno, unos 50, 40 años después, perdón, 45 años después, cuando Juan escribe su evangelio y pone en el capítulo 4 ese famosísimo diálogo con la samaritana. Cuando ella le dice, cuando venga el Mesías, él nos dirá lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que le responde? Yo soy el que habla contigo. Por eso me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, bueno, Juan 4. Juan 4. Sí, ahí está. Juan 4. En ese diálogo es muy importante porque obviamente está dialogando directamente en el versículo 26. Están hablando sobre el centro de adoración, ¿no? Que era Jerusalén o el monte Gerizim en Samaria. Pero en el versículo 26, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si leemos desde el 24, Espíritu Dios es, y vendrán a él, bueno, y los que adoran a él en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dice a él la mujer, sabemos que, aquí tenemos la palabra, Mesías viene, el llamado, ¿cómo se llama? Cristo. Cuando venga aquel, enseñará o nos anunciará a nosotros todas estas cosas. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Ego eimi, jolalón soy. Yo soy el que habla a ti, literalmente. Entonces, esta respuesta, cuál es el antecedente de esta aseveración del ego eimi en Juan? Pues el ego eimi de Marcos 14, que habíamos visto previamente, Marcos 14, 61. Y esto es muy significativo porque narrativamente sí tenemos una declaración puntual de lo que Jesús está hablando de la mesianidad. Sin embargo, el choque radicaba
en el hecho de que era una mesianidad completamente distinta. No era una mesianidad política, porque cuando seguimos, cuando mandan a Jesús ante Pilato, en el capítulo 15, dice en el versículo, a ver, en el versículo 14, 15, 14, 15, 14, sí. ¿Cuál es el enfoque de Pilato? Y obviamente con todos sus correlativos, ¿no? Pero Pilato dice a ellos, ¿pero qué hizo mal? O sea, ¿qué hizo de mal? Literalmente aquí está la pregunta, ¿no? Y pone la palabra cacón, como, ¿qué de malo hizo? Y con esta pregunta es que ante el interrogatorio a Jesús, Pilato no ve nada condenable en Jesús. Es decir, no había roto el estereotipo de un insurrecto judío en un territorio controlado por el Imperio Romano. Entonces, y sobre todo cuando vemos que Jesús había rehuido completamente a designarse puntualmente como el Mesías a nivel público. ¿Por qué? Porque la mesianidad política estaba a flor de piel con todas las personas que esperaban un Mesías político. En Marcos 15, más adelante, cuando tenemos en el versículo 2, tenemos la segunda designación, ¿eres tú el rey de los judíos? Y es que se asemeja la mesianidad con el concepto basileus. El concepto basileus, recordemos que de dónde se asemeja esta mesianidad con el concepto basileus. Recordemos por el hecho de que en la dispersión eh, se esperaba el reino, que se restaurara el reino de David. En el versículo 2 dice, aquí está, tú eres el rey de los judíos. Entonces, narrativamente, Marcos nos está planteando esta pregunta donde se asemeja el concepto rey de los judíos con el concepto Mesías. Entonces, por eso, ¿y qué es lo que le responde Jesús? Tú lo dices, o tú dices, literalmente. La respuesta de Jesús es una respuesta ambigua, a menos desde el texto original, porque no está diciendo sí ni está diciendo no, sino está apelando a la declaración que hizo Pilato. Entonces, por eso Pilato queda desconcertado y bajo el derecho romano, Jesús no era condenable porque no había dicho o hecho nada malo. Si Jesús hubiera dicho sí soy, o el famoso ego eimi que lo dijo ante el sumo sacerdote, ante Roma era completamente culpable porque era un caudillo militar, alguien que buscaba, en este caso, el poder político, el poder que tenía Roma. Entonces, pero sin embargo, lo que responde Jesús es ambiguo. Tú lo dices. Pilato estaba diciendo que es el rey de los judíos, no Jesús. Entonces, con todo esto, ya vemos narrativamente que las designaciones mesiánicas inician en el juicio, pero recordemos que Marcos está siendo leído en una comunidad que tiene, en este caso, el enfoque directamente en entender a Jesús desde el Antiguo Testamento. Por eso, en el capítulo 8 de Marcos, tenemos la famosa confesión de Pedro y podemos ver su analogía directamente con Mateo 16. ¿Cuál es la declaración de Pedro? En el 8:29 de Marcos tenemos, aquí está, y él preguntó a ellos, vosotros, bueno, ¿qué dicen vosotros ser? Literalmente, ¿no? Respondió Pedro y dice a él, tú eres Jesucristo, el Cristo. Tú eres el Cristo. Y esto es algo muy importante porque esa designación de Pedro, que tenemos el eco, y aquí está la base de lo que Mateo menciona en el capítulo 16,
que los católicos lo ven como la fundamentación del papado, pero lo que tenemos aquí es una forma de designar que tú eres el Mesías. Sin embargo, la mesianidad que estaba entendiendo Pedro, la pregunta es, ¿era una mesianidad política? Porque cuando Jesús muere crucificado, los demás apóstoles se encierran. ¿Por qué? Porque Jesús muere como un derrotado, muere como un caudillo, muere como alguien que fracasó en toda su misión mesiánica. Y sus pretensiones de ser el descendiente de David, porque aquí tenemos un problema con acceder a las genealogías. Siempre se nos ha enseñado que Lucas pone la genealogía de María y Mateo la de José. Sin embargo, son genealogías teológicas. No hay un sustento, al menos histórico, que las genealogías desarrollen una línea de 40 o 60 años. Por eso, muchos cuando hacen una historia de la humanidad con las genealogías, es absurdo porque no son genealogías literales, son genealogías teológicas que pasan por personajes muy específicos para visualizar el linaje real de Jesús. Pero ¿para qué para qué se necesitaría tener el linaje de José si José no puso, por así decirlo, no concibió a Jesús? La que interesaría es el linaje de María. Entonces, ¿en qué sentido es el hijo de David? ¿Será que, y aquí tenemos un problema cristológico que involucra a María, no solamente con el tema que hemos estado, que ya que habíamos visto previamente y que ahorita todavía muchos están a flor de piel, con el hecho de la encarnación de Dios a través de María, Dios se hace hombre. Entonces, ¿cómo podemos visualizar a María primero? ¿Qué toma de María? Toma la carne. Sin embargo, eso diviniza a María, y eso es una pregunta que todavía se tiene directamente que diferencia básicamente a los católicos. De hecho, el término madre de Dios, que muchos evangélicos todavía no entienden porque se visualiza de que Dios no tiene inicio y fin, ¿no? Pero el Dios encarnado sí inicia en María. Y en ese sentido, el título Madre de Dios tiene un enfoque cristológico, no mariológico. Y es por eso que el linaje real de David, que tiene, que pues transmite, bueno, por así decirlo, es el linaje sanguíneo, llega hasta Jesús. Por eso la designación, por ejemplo, hijo de David. ¿Se acuerdan del siervo Bartimeo? Cuando empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué Jesús no rehuye de ese título? Porque parecería que ese título está reclamando tácitamente el trono davídico. Jesús no rehuye porque todavía hay una crítica, por así decirlo, en lo que implica este trono. Por eso la mesianidad política, incluso Kuhlman lo menciona, está visualizada no solamente en la tentación, sino en lo que Pedro le estaba diciendo en el capítulo 8 de Marcos. ¿Qué dice en el versículo 32? Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, porque previamente en el versículo 31 había dicho que el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado. Este concepto no encaja con la mesianidad política. ¿Cómo el Mesías tiene que ser rechazado? No tiene sentido. Si va a restaurar el trono davídico, todo el mundo tendría que verlo. Entonces en el 32, Pedro se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta a sus discípulos y lo reprendió: aléjate de mí, Satanás. Porque el concepto de Pedro, de ser un líder político popular, es exactamente la misma tentación que tenemos en Lucas 4, que vimos al inicio. Por eso Jesús rehuye a la mesianidad política. Y la mesianidad que redefine a Jesús es la del Mesías derrotado, el débil. Por eso hay una transición que la iglesia elabora del concepto Mesías a ser parte del nombre de Jesús. Por eso es Jesucristo. Y ya cuando surge la teología paulina, y ya Pablo escribe Pablo, dulos de Jesucristo, ya la mesianidad está tácita en el nombre. Pero la mesianidad de Jesús no tenía nada que ver con la mesianidad que surge con la literatura del Segundo Templo, que es un Mesías político, un Mesías que iba a derrotar a Roma, aunque la esperanza estaba ahí.
Y es por eso que en esta particularidad se nos muestra que los apóstoles todavía tenían cierta pretensión en que Jesús iba a restaurar todas las cosas. Y me gustaría que lo pudiéramos ver al final del Evangelio de Lucas, que obviamente lo que hace Lucas es recopilar todo lo que estaba, lo que había recibido por tradición oral y también por instrucción paulina, pero al final en Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al versículo 35. Recordemos este pasaje que es muy conocido y lo hemos conocido mucho con el camino de Emaús. Aquí van dos discípulos, porque no solamente recordemos que eran los apóstoles, sino también había discípulos con él. Uno de ellos era Cleofas, ¿no? Y Jesús aparece y les dice, ¿qué pasó, no? Pero vean la designación de esos discípulos al ministerio de Jesús. Versículo 19. ¿Qué ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Y esa designación es importantísima, porque es la misma designación, y ahorita una vez busquen para que podamos visualizarlo, en Hechos capítulo 2, versículo 22. Pero vean la designación, no dice Jesucristo, es Jesús de Nazaret. El gentilicio es importante. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y los gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y vean el uso de la primera persona del plural, pero nosotros, ¿quiénes? Ellos dos y el grupo de discípulos. Abrigábamos la esperanza que de él, bueno, de que él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto y también algunas mujeres de nuestro grupo nos quedaron asombrados. Entonces, vean, estaban esperando que el reino fuera restaurado. Tenían esa esperanza de que fuera ya ahorita, ¿no? Pero ¿qué tenemos en el versículo 25? Esto es muy significativo porque en el versículo 25 tenemos un vocativo pues, para Jesús parecería que sí está un poquito molesto, ¿no? Porque en el versículo 25, en el texto griego, aparece, permítame, digo, pues, siempre se me corta se me corta el flow, ¿no? Entonces, les dice anoetoi, y es muy interesante que esta palabra aparece en Gálatas 3. Aquí lo pone como, se puede traducir como insensato. Reina Valera lo traduce como insensatos, pero es, qué tontos son. O sea, literalmente, qué tontos, y luego dice, caibradéis, y qué lentos en el corazón para creer sobre todas las cosas, literalmente. ¿Qué les dijo? Tontos. Y NBI lo traduce, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y aquí tenemos un eco de la teología paulina en Lucas. Pero vean, si comparamos el 25 y al 27 con Primera de Corintios capítulo 15, hay una similitud. Y me gustaría que lo puedan comparar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 6. Pero primero leemos Lucas y no pierdan la de Primera de Corintios. Dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés, y vean, Moisés, y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ahora vamos a 1 Corintios 15:3. Dice Pablo, porque de todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció más de 500 hermanos a la vez,
la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Jacobo y más tarde a los apóstoles. Y se dan cuenta, la mesianidad está directamente relacionado con el tema con el tema de la aplicación de la mesianidad. Por eso aquí en Lucas tenemos la aplicación o un eco de la teología paulina que está en el desarrollo de este evangelio. Entonces, eso es muy importante porque lo vimos en el 19. ¿Cómo se refieren los discípulos a Jesús? Jesús de Nazaret. Ahora, siguiendo la misma, al mismo autor, en esta tradición lucana, vamos a la predicación de Pedro, capítulo 2 de Hechos. Después de citar al profeta Joel, versículo 22, ¿qué es lo que dice? Pueblo de Israel, como lo vimos en Mateo, ¿no? Un eco del Shema, ¿no? Pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret, y empieza esa primera declaración, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado. ¿Por qué? Porque están reinterpretando el Jesús histórico. El histórico es de Nazaret, el gentilicio es de Nazaret. Fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. La designación es exactamente la misma que pone en boca de los discípulos en el camino de Emaús. Un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces dice 23 de Hechos 2, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, como lo había dicho en Lucas, ¿no? Que les explicó desde Moisés y los profetas, así no eco de la teología paulina, cómo el Mesías tenía que padecer. Entonces, del versículo 25 en adelante, lo que tenemos aquí es que, pues es una referencia al Salmo 16:8, pero a lo que quiero llegar es al versículo 30, que dice, era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo el juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Está hablando del Salmo davídico, ¿no? Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Ya no de Jesús de Nazaret, ya le atribuye ahora una categorización a Jesús de Nazaret, que es Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, ¿a qué Jesús? A Jesús de Nazaret. Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Como he dicho, el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15, se le apareció a 500 hermanos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre Espíritu Santo, prometido, ha derramado esto que ustedes ahora oyen y ven. Saltémonos al 36. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Entonces, de aquí ya tenemos una unidad, una unión conceptual entre Jesús de Nazaret y Mesías. Se unen. Y no solo se une un concepto mesiánico diferente al Mesías político, sino una mesianidad donde ya estaba el reino, pero todavía no la consumación del mismo. El ya, pero el todavía no. Entonces, por esa razón, ¿qué es lo que le dice la predicación de Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. Versículo 38. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Ya unió conceptualmente Jesús de Nazaret y el concepto Mesías. ¿En qué nombre? En un solo nombre. Jesucristo. Por eso la palabra Jesucristo es la primera, por así decirlo, conceptualización del hecho y misión de Jesús de Nazaret llevada a cabo, pero de forma diferente a lo que se esperaba políticamente. La palabra Jesucristo implica un Mesías diferente, un Mesías derrotado, un Mesías débil, un Mesías que a pesar de eso, dice el 32, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Por eso, primero, en el versículo 22 presenta, lo repito, el concepto Jesús de Nazaret, en el versículo 31 el concepto Mesías, y en el versículo 38 unifica los conceptos diciendo el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados,
les contestó Pedro. Entonces, por eso esta nueva visualización del concepto Mesías era la primera enseñanza apostólica. Por eso dice el 41, así pues, lo que recibieron el mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y vean el 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñanza? Que este Jesús de Nazaret, Dios lo constituyó como Mesías, como su Cristo, un Mesías diferente, un Cristo diferente a lo que se nos enseñaba tradicionalmente. Entonces, por eso es bien importante que ya en el pensamiento lucano, que tiene que pasar por la instrucción de Pablo, obviamente tenemos un eco en esta redacción del libro de los Hechos. Y es por eso que cuando Jesús se le aparece a Pablo en el capítulo 9, y eso es algo muy bueno, cómo se le aparece, cómo se presenta, y podemos ver, ¿no? En el versículo 5 del capítulo 9, no dice yo soy Jesucristo, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué Jesús? Es Jesús de Nazaret, porque conceptualmente Lucas había empezado en la predicación de Pedro a hacer una predicación primero de señalización al Jesús histórico y después otorgarle el título de Mesías. Y ese Jesús que fue glorificado y que ahora es Mesías, se le aparece a Pablo. Por eso en adelante, cuando en el capítulo 10 el Señor llama a Cornelio, eh, dice en el capítulo 10, se me fue, se me perdió, yo ya lo tenía listo. Capítulo 10. Aquí está. Capítulo 10, versículo 34. Cuando llama a Cornelio, cuando Pedro entra a casa de Cornelio, dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, porque Cornelio previamente le había dicho que tuvo una visión, que llamara a Pedro, dice, ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo. Ya no dice Jesús. Y por eso en los primeros capítulos Lucas narrativamente nos muestra el proceso, quiero llamarles con esa palabra, de evolución del Jesús de Nazaret histórico a Jesucristo. Ya Jesucristo es glorificado, es un Jesucristo que cumplió la mesianidad, cumplió las profecías aplicadas a él, y esta palabra, Christos, era también para que los lectores griegos pudieran entender lo que estaban viendo, y es un Cristo glorificado, un Cristo que, aunque tenga cuerpo, pero es diferente a nosotros, y es un Cristo que no hace distinción de personas. Por eso el concepto Mesías que reevalúa y reinterpreta la iglesia era completamente diferente al concepto Mesías, muy, muy, muy diferente. Entonces, eso me parece muy importante porque tenemos una forma de visualizar la mesianidad de Jesús a través de los primeros pasos de teología de la iglesia primitiva. Ver a Jesús como Mesías, con un reino diferente al que se esperaba, pues era algo que los judíos no podían entender, no podían, era algo diferente, era una mesianidad diferente. Y es un reino que se sigue esperando que llegue a su plenitud. Ya está aquí, pero todavía no a la plenitud. En ese sentido, con esos pasajes podemos visualizar esta mesianidad. Y con Juan, ahora sí, con Juan en el capítulo 6, se nota ese contraste. Primero, entre el reino que quería que se fundaran y el antirreino, que era la tentación con la cual Jesús rechaza tanto al diablo como la pretensión de Pedro. Capítulo 6, versículo 14. Al ver la señal del Evangelio de Juan, ¿no?, que había realizado la gente, comenzó a decir, en verdad ese es el profeta. ¿Y se acuerdan cómo Lucas había puesto el camino de Maús,
¿cómo se referían a Jesús de Nazaret? Profeta, ¿no? Profeta. El que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey. Imagínense que Jesús hubiera permitido eso. Jesús hubiera muerto como un sedicioso. Con toda razón lo hubieran crucificado. Pero ¿qué dice? Querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey. Se retiró de nuevo a la montaña él solo. Entonces, obviamente este pasaje es muy emblemático porque entra bajo la cronología teológica de Juan, que es uno de los evangelios mejor estructurados para lectores griegos, antecede la concepción del pan de vida. Cristo inaugura un reino que ya está aquí, pero es un reino que se tiene que pues, entrar a él a través de hacer las obras de Dios, como está en el versículo 28. ¿Y cuáles son las obras de Dios? 29. Que crean en aquel que él envió. Y ese creer, ese versículo 29, es la forma para entender todo lo que resta del capítulo. Comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo es creer en que Dios lo envió. Y es por eso que dice el 39, esa es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Por eso la mesianidad de Jesús es enfocada así para una comunidad, pero directamente con una perspectiva diferente y más amplia que la del Mesías político. Espero que me hayan dado a explicar, ¿no? Digo, porque había muchos temas que vemos que quería juntar, pero no sé si hay algún comentario o alguna duda, no sé, pero si no, pues vamos a terminar porque en 8 días sí vamos a ver algunas características del libro de Enoc, sobre todo porque es un texto muy, muy importante, y vamos a ver su correlato con el libro de Daniel para entrar al concepto hijo de hombre. ¿Qué significa hijo de hombre? Entonces, pero bueno, ahí vamos a ver con mucha calma, y pues oremos y que el Señor nos bendiga esta noche. Señor, te damos gracias porque podemos escucharte, podemos oírte, porque estás con cada uno de nosotros, porque podemos saber que tú estás con cada uno hablándonos en la Escritura. Guíanos y te damos gracias por tu bondad y por tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén.